Y ante el creciente aumento de casos de violencia contra nuestros niños y específicamente de abuso sexual contra ellos, en nuestra sección Gente de Mente, hoy quiero darles algo de psicoeducación para que aprendan a reconocer o entiendan cómo es o cuáles son las acciones que deben utilizar, que deben usar para protegerlos. Debemos convertirnos todos los adultos en este país y en el mundo en guardianes de nuestros niños. ¿Cómo protegerlos? Los depredadores infantiles y específicamente en el caso de la sexualidad casi siempre están en el círculo social que rodea a los niños. Por eso debemos entender que casi que en el 75% de los casos de abuso sexual siempre está relacionado a algún familiar o un amigo muy cercano o alguien que hace parte de ese círculo social de la familia de este niño. Casi siempre la maldad se viste de bondad. Por esta razón es que personas que tienen actitudes que parecen inofensivas, que no se puede reconocer a simple vista su maldad, podrían ser los causantes de esto en el entorno familiar. Es muy importante que todos los padres y todos los adultos conozcan a cada una de las personas que hace parte de ese círculo social de los niños. Entonces, de acuerdo a cada edad, tenemos círculos sociales y personas que intervienen de forma diferente. Es así como en la primera etapa de la vida está la familia principalmente, luego están las familias de los amigos de las familias que se reúnen para que sus hijos compartan entre sí, y están las personas que trabajan en la casa, las personas que están en las escuelas, las personas con las que los transportan y cada una de las personas que intervienen en diferentes etapas del ciclo vital de los chicos. Hay que conocer también el entorno, y es que tenemos que ser unos investigadores gadget y estar muy atentos y muy observadores. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que acostumbramos reconocer en un familiar libremente que es una persona totalmente buena y que no tiene ningún interés oculto, y le desplazamos la responsabilidad a ellos sin observar primero y sin reconocer primero cuáles son las intenciones que hay detrás. Conocer no solamente el entorno y las personas que están, sino cómo se mueven. No es de nuestros niños, es de los grandes. Hay que saber cómo se mueven, qué antecedentes tienen, este amigo que viene, este nuevo trabajador que llegó y entró a la casa, cuáles son sus antecedentes y cómo se relaciona con los demás. Hay dos tipos de agresiones sexuales. Las agresiones sexuales a los niños pueden ser aquellas que incluyen el contacto físico y aquellas que no incluyen el contacto físico. Recuerden que hoy día con las tecnologías podemos encontrar abuso hacia los niños a través de redes sociales con el uso de fotos, de pornografía infantil y otro tipo de asuntos. Cualquiera de estas agresiones es totalmente inaceptable y le dejan huellas al niño, y tenemos que ya en un adulto empezar a sanar heridas de la infancia que le han generado comportamientos erróneos y equivocados y que le han hecho generar miedos adicionales con respecto a la vida y con respecto a su interacción. Hay que cuidarlos física y emocionalmente. ¿Cómo hay que enseñar a los niños a protegerse? Entonces hay unos tips que deben ustedes tener en cuenta. El primero es que el niño debe entender que el cuerpo de él es suyo. Tu cuerpo es tuyo. Siempre, desde pequeños, los únicos que tocan a los niños son sus padres o la nana, y luego de allí, cuando ellos tienen conciencia, hay que empezarles a explicar: tu cuerpo es tuyo, nadie toca tu cuerpo sin permiso. Nadie puede, nadie tiene derecho a quererle dar un beso a un niño si él no lo quiere aceptar. A veces los padres asumimos un rol de autoridad, y entonces, como viene el tío lejano, el primo tercero, y decimos: dale, pero saluda a tu primo, dale un beso a tu primo, y los impulsamos a ese contacto físico sin haber entendido primero si este chico desea o no tener el contacto con estas personas. Se les debe enseñar radicalmente el decir no. Ellos tienen que aprender, los niños tienen que aprender a decir no sin culpa, a decir un no radical, inmediato y de forma firme. Hay que alejarlos de situaciones inseguras, hay que alejarlos, por ejemplo, a veces los padres les gustan hacer sus pijamadas y sus cosas y meten un niño por allá en otro círculo familiar en donde no han reconocido claramente y no han observado si ese comportamiento, ese círculo familiar es prudente para su hijo. Hay que enseñarle al hijo a contar sus vivencias a los adultos, y no hay que dejarlo solo en la casa.
Los niños deben tener dos sitios seguros, que debe ser un familiar, que puede ser su madre, su padre, pero además de eso debe haber una persona segura de confianza fuera de su círculo familiar a quien también pueda recurrir, sobre todo cuando interactúa socialmente, por ejemplo en el colegio. Alguien que puede ser un lugar seguro fuera del hogar, puede ser aquel psicopedagogo, orientador de los colegios, puede ser algún tío lejano de confianza que está fuera de su círculo familiar, que vive en otro lado y a quien le pueda expresar fácilmente sus problemas o sus miedos. Debe existir una buena forma de tocar, no hay, existe, al que el niño hay que decirle, hay una buena forma de tocar y hay una mala forma de tocar. ¿Cuál es la buena forma de tocar? Aquello que no involucre otro tipo de intenciones o zonas eróticas, zonas placenteras o zonas donde se empiece a sexualizar las sensaciones y las emociones de los niños. Hay zonas prohibidas. Hay un criterio que se maneja y es que la mano no toca la ropa interior. Hay que establecer un límite evidente, hay que decir, entonces para el niño es muy fácil entender la ropa interior y puede saber que cuando algo se acerque a la ropa interior debe ser prohibido y lo debe recordar y debe actuar inmediatamente diciendo no. Otro criterio importante es los secretos. Entonces hay que enseñarle al niño que hay secretos buenos y que hay secretos malos, porque aquellos depredadores sexuales tienen la costumbre, después de haber encantado a estos niños, de enseñarles y decirles, esto es un secreto, no se lo puedes contar a tu papá, no le puedes contar porque tal cosa, y le inventan una cantidad de historias y estos niños se vuelven temerosos y se vuelven baúles de secretos, pero de unos secretos que son bomba de tiempo para su propia emoción porque están basados en la agresión. Los secretos son una táctica primordial de aquellos que cometen abusos sexuales. Hay que enseñarle a los niños la diferencia entre el secreto bueno y el secreto malo. ¿Qué es un secreto bueno y qué es un secreto malo? Pues definitivamente cuando alguien ajeno al hogar le intenta tomar una foto, pedirle una foto por celulares, por WhatsApp, o le empieza a mostrar pornografía al mismo niño para sexualizarlo y despertarle interés al tema para luego abusar de él, pues esos son secretos malos, ellos tienen que saberlos. Por lo tanto, en la casa tenemos que liberarnos un poco de tabúes con respecto a hablar del tema sexual. Los padres tienen que dejarse orientar de los profesionales para saber en qué momento empiezan a hablarles de este tipo de temas y de qué forma lo hacen, de tal forma de que logremos que ellos sean personas con límites y que sepan reconocer cuando aparece alguien con otro tipo de intenciones. La prevención y la protección son responsabilidades del adulto. No podemos decirle a un niño que es por culpa de él, que es que le entregó la información a un chico adolescente, es por culpa tuya que le mandaste fotos a tal, porque yo he debido construir en la cabeza y en la estructura del niño, en su conocimiento, estas reglas básicas de protección desde que eran más pequeños. La protección y la prevención del abuso sexual es un asunto de adultos para proteger a nuestros niños. Cuando los niños son objeto de abuso sexual, ellos sienten vergüenza, ellos se sienten culpables, ellos sienten miedo y estas emociones hacen que ellos se sumerjan en una burbuja y van a generar algunos cambios comportamentales que en otro programa los vamos a mencionar muy bien. Hay que evitar que los padres, por diferentes tipos de corrientes, de creencias espirituales, a veces eviten hablar de temas sexuales y ustedes papás tienen que entender que a los hijos hay que hablarles y que la única forma de defendernos de toda la inseguridad que hoy día estamos viviendo y que en el tema de abuso sexual de los niños está en aumento es conociendo del tema. No le tengamos miedo a hablar del tema, busquemos a quien nos oriente, el psicoorientador, el psicólogo de la EPS, el que puedas pagar de forma privada, el consejero, y tantas redes de fundaciones dedicadas a este tema que les pueden dar información de primera mano. Los niños pueden percibir que algo no está bien, pero a veces no son capaces de explicarlo. Entonces, si tú como adulto no has generado un vínculo de confianza donde le permita al chico que te pueda expresar esas emociones y pueda expresar lo que le genera miedo en un tiempo adecuado y de forma oportuna, pues ellos no te lo van a comunicar y no lo vas a saber y no vas a saber cómo actuar. Cuando un chico llega con la queja de que alguien le está haciendo algún tipo de insinuación o que una persona, así sea de la familia, le tocó una zona que no debía tocar, que era zona prohibida,
debes tomar acción y debes creerle al niño y buscar ayuda para manejar ese caso. Los niños deben conocer su red de seguridad, entonces deben saber quién es realmente seguro dentro del hogar, si es la mamá, si es el papá, si son los dos, si es el hermano mayor, si es un tío, y que ustedes como padres hayan decidido que son ambientes seguros y sitios seguros para ese niño. Se les debe alentar a todos los adultos a que le expliquen a ellos con quién confiar y en quién no. Es mejor volverlos un poquito prevenidos y prejuiciosos con el tema de la interacción y del contacto, a dejarlos libremente, que abracen a todo el mundo, que besen a todo el mundo y que contemplen el contacto físico como algo natural y algo que está bien, no importa de dónde venga y no importa en qué parte del cuerpo ellos la reciban. Pilas, no se trata de meterles miedo, se trata de psicoeducarlos, se trata de formarlos y evitar que sucedan al interior de cada uno de sus familias o algo tan dañino, tan desastroso, no solo para el niño, sino para la familia, como es el tema del abuso sexual. Este es un tema súper importante, este es un tema crítico, es un tema que socialmente y desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría le estamos poniendo los ojos encima y el Estado le tiene los ojos encima, y tanto que se han desarrollado leyes para protegerlos aún más y por lo menos para generar castigos ejemplares para aquellas personas que cometen este tipo de situaciones. Pero aquí yo tengo entre mi gente, yo tengo aquí papás y tengo adultos y yo quiero... no sé si los podemos invitar a participar acá para que nos cuenten desde su percepción. No sé si Liz, tal vez. Aló. No sé si Liz de pronto pueda contarnos desde su experiencia como madre, por ejemplo, a nivel de los colegios, si este tema se está manejando o no se está manejando, si este tema hace parte de esas reuniones de padres de familia y si en estas reuniones de padres de familia se están desarrollando este tipo de entrenamientos. Es importante que cuando llegan a las reuniones de padres de familia siempre se establezca, y por parte de los padres, que son los que al final establecen los temas de los cuales se va a hablar, que sean los padres los que le digan a ese colegio y a ese psicólogo, psicoorientador: miren, necesitamos que nos hablen acá de este tema, de cómo hacemos el acompañamiento a nuestros niños para prevenir la violencia sexual. No sé, Liz, ¿tú qué opines con respecto al tema? Martín Carrillo, muy buenos días, feliz mañana, CG, y estaba acá tomando atenta nota a todos esos tipsitos que nos estabas dando para nosotros los padres, el cuerpo de nuestro hijo, cómo enseñarle a protegerlo, y yo la verdad pensaba y siento que estoy haciendo la tarea. Obviamente como mamá también tenemos errores, nos equivocamos, pero yo soy una de las mamás que primero le doy mucha confianza a mis hijos, segundo les enseño mucho lo de sus partes íntimas, los estabas explicando en ese momento, y es cómo cuidar su cuerpo. Yo les digo, las partes íntimas son tuyas, solamente tuyas, y nadie, absolutamente nadie las puede tocar. Incluso yo les hablo de mi papá, de mi mamá, y ellos lo saben, solamente yo las puedo tocar, o si estás con tu papá, tu papá. Entonces enseñarle a nuestros hijos ese cuidado de su cuerpo, reconocer su cuerpo, es muy importante. El tema de la educación sexual y la pregunta que me estabas haciendo con relación al colegio de mis hijos, pues tengo que decir que en este momento estamos en socialización con todos los papás, con el colegio, para mirar en qué momento o cómo se debe manejar el tema de la educación sexual en el colegio. Y ya se está socializando, Martín, porque es muy importante que en el colegio también les enseñen la parte de educación sexual, para que ellos aprendan a reconocer su cuerpo y que obviamente aprendan de estos comportamientos con los demás. Y tenía una pregunta, pero tú mismo respondiste, y era que la ibas a ampliar en otro programa, y era cómo reconocer cuando nuestros niños están siendo abusados, cómo saber uno como papito qué expresa él a través de su cuerpo, a través de sus emociones, porque esa es una situación bastante preocupante para nosotros como papá. Y Martín, antes de darle paso, imagínese, la semana pasada acá en la ciudad de Manizales, abuso sexual a una niña en el barrio La Enea, y leía yo sobre una situación grave, porque tú lo decías, eso está en nuestra familia, en las personas más cercanas. La madrastra de un niño en Santander, creo que pasó esto, maltrataba al niño y le hacía tener relaciones sexuales con un perro. Entonces, situaciones bastante dolorosas, situaciones bastante complicadas que uno como mamá, realmente, Martín, lo afectan mucho. Yo vivo muy prevenida con ese tema y trabajo mucho
mucho con mis niños y lo principal es la confianza, Martín. Yo les digo, cuéntame todo lo que te pase, si alguien toca tu cuerpo, grita duro, grítale a todo el mundo donde estés, Martín. Yo sí trabajo mucho en esa parte, tengo que reconocerlo. Sí, Liz, mira, tocaste un tema súper importante, es el tema, por ejemplo, de las madrastras y los padrastros, ¿no? Y ese tipo, a veces, cuando la mujer, digamos que es la directa, pues, no vamos a discutir aquí que el papá, que la mamá, pero en realidad la mujer, la mamá, es casi que es la que se convierte tradicionalmente y socialmente en la protectora principal de ese bebé, de ese hijo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, madres que tienen problemas de autoestima importante, que han sido abusadas en su niñez y que el miedo y la vergüenza las ha convertido en unas personas sumisas, en unas personas que inclusive no saben elegir sus parejas y eligen maltratadores dentro de su círculo, y que aún la vida sexual íntima de ellas se convierte en una vida de abuso por parte de esa nueva persona de su vida, se convierten en propagadoras de ese abuso hacia su círculo principal, que son sus chicos. Entonces, miren cómo es la cadena, ¿no? Un niño abusado, una niña abusada, se puede convertir en un futuro no solo en un abusador, sino que también se puede convertir en aquella persona que permite el abuso hacia su círculo familiar. Y encontramos grandes problemas, sobre todo, uno a veces habla, por ejemplo, en el ambiente del Instituto de Bienestar Familiar, de las defensorías de familia, se encuentran niños que llegan abusados, y a veces las mamás defienden a esas personas que abusaron a sus niños porque terminan amándoles a ellos más, idealizándolos más que a su propio hijo. Entonces, cosas tan delicadas, y sí vamos a dedicar programas especiales para eso porque es un tema importante. Aleja, un abracito para ti. Ay, Martín, qué rico saludarte. Yo sí no había tenido el placer de volverte a saludar y bueno, me encanta que estés retomando nuevamente con nosotros, además que a todos los televidentes les guste esa sección porque de verdad que aprendemos mucho, no solamente los papás, sino todas esas personas que se conectan, así no tengan hijos. Y mira, este tema que estás tocando es bastante delicado y acabas de tocar un punto que era lo que yo iba a mencionar, y es que hay muchos papás que le dan crédito a lo que dicen las personas grandes, y es acá el llamado que yo quiero hacer. Siempre hay que poner por encima la palabra de nuestros hijos. Finalmente nosotros conocemos a nuestros hijos, finalmente somos nosotros los que los estamos criando, pues me refiero a esas mamás comprometidas que están todo el tiempo con ellos, y es que indiscutiblemente a los niños hay que creerles. Cuando un niño dice algo, sobre todo tan delicado como es este tema, hay que creerle y hay que ponerle atención. No solamente con este tema, también en el colegio, cuando, por ejemplo, tienen un problema con algún profesor, cuando de pronto los maltratan. Entonces yo creo que es importante que esos papás que estén haciendo acompañamiento, que de verdad le den crédito a lo que digan los niños. Esto es vital, y sobre todo en este tema en el que de verdad todos los días en las noticias nos están contando casos que de verdad son aberrantes. Así que es un tema interesante y esperamos que lo podamos estar retomando también en otros programas. Sí, Aleja, y mira que algo importantísimo con los adultos es que ante los niños, los adultos toman una figura de autoridad. Y si los papás no le enseñan a saber a que ellos reconozcan hasta dónde va la autoridad. Yo recuerdo alguna vez un profesor de algún niño, de unos pacientes, que contaba que el profesor no, el papá contaba, y el niño después contaba que el profesor pasaba por su pupitre y le ponía la rodilla en su pierna. Entonces, con la rodilla del profesor le apretaba la rodilla del niño. Estas cosas son prohibidas. Un profesor no tiene por qué tocar a sus alumnos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo saben reconocer inicialmente? Vuélvanse buenas investigadoras y buenos investigadores. Saberle preguntar a los chicos, ganarse la confianza, ponerle temas capciosos, a ver ellos qué nos cuentan, a ver qué nos dicen. Los WhatsApp de los niños, miren que ese tema de la privacidad es después de cierta edad, pero hasta cierta edad tenemos que tener control sobre estos WhatsApp a los niños que le han dado esos celulares tan tempranamente. Entonces, por favor, les pido a todos que tengan en cuenta lo que hemos hablado hoy, ustedes, papás, mamás, pero también todos los adultos que nos han escuchado, y si ha habido niños escuchándonos, chicos, no le tengan miedo, siempre hagan respetar su cuerpo, pongan límites y no le tengan miedo a decirle a su papá.
Y lo primero que hay que hacer en el abuso sexual es que hay que creerle al niño. Ya después miramos qué fue lo que pasó, pero inicialmente hay que creerle y hay que tomar acciones inmediatas que a veces incluyen e involucran organismos de tipo legal y estatal para defenderlos. Esto es psicoeducación para las familias y este es nuestro objetivo principal. Parece que nosotros somos el único canal y el único programa que tiene una sección dedicada a psicoeducarlos, porque la salud mental y emocional de nuestras personas en nuestro eje cafetero es lo más importante. Salud mental significa bienestar. Y este ha sido el tema del día por hoy en Gente de Mente. Por favor, no se pierdan. Esto fue Gente de Mente.